Seguimos con nada que perder con esta cortina. El Turco está encantado de escucharse, ¿no? Sí, ¿Cómo están, chiquilines? ¿Cómo va? Bienvenido, Turco. Sí, cada vez que me escucho digo, pero no te puedo creer, otra vez me tengo que escuchar la cortina. Yo no sé, yo no entiendo. La verdad, la audiencia, cielo ganado, porque yo me aburro enormemente de No me quiero escuchar me más. imagino ustedes, además, ¿no? No, nosotros Me no. imagino cómo están. Hoy tenemos casi una baja, ¿Cómo? Pulpillo Medio pulpo. se nos está yendo, se nos está yendo, mira cómo está. De a poco. Afiebrado con esto. Yo con lo quiero otro. decirte una frase acá adentro que no te enteraste. A ver. Y lo voy a quemar. A ver qué más. Se dijo acá adentro, ¿el pulpo llega mañana? Sí. Fue otra la frase. Yo digo que llega. Fue otra frase. ¿Hubo aclaración o fue llega mañana? Si llega mañana o una cosa así. La frase fue distinta. La frase es: vamos a ver cómo llega mañana. No. Ya lo están enterrando. No, pero la cosa es preocupado uno de que él llegara ya con más fiebre, que llegaran diezmados. ¿Llega mañana el pulpo? Llego mañana. No pasa nada. Si así te tratan los amigos. Sí, no, para qué enemigo, ¿no? No es tu día. Además yo le tomé la fiebre y no tiene fiebre. Con la manito así en la Sí, frente. parecía, pero con la mano así, pero ¿se acuerdan en pandemia cuando Sí, te sacaban Claro. te tomaron la temperatura con un aparato de eso de a 2 metros? Es la mejor forma de tomar la fiebre. Empezamos de la pandemia. Bueno, estamos bien. Estamos bien. ¿A vos te Este- gustaba eso de la pandemia, de estar lejos de la gente? Esa fue la mejor etapa de mi vida. Claro. Claro. Que todo el mundo se aislara de mí sería. No podés Yo saludar a tengo la pinta gente. de contaminante, ¿viste? Que yo. No, y claro, y la excusa de no te puedo saludar, de lejito. Claro, decías qué pena que no me. Aunque yo siempre fui medio, viste, ustedes saben, que yo siempre fui medio agarrón, así Medio de pegar así. además de dar algún cachote cuando se lo merecen, medio toquetero, de saludar así. La palmada. Entonces eso cortó todo, viste, Claro. quedó todo, Claro. todo. Aparte, viste, la gente ni por teléfono se llamaba, ¿no? Una cosa. Vos sí usaste como excusa la pandemia entonces. Ahí está. Yo sí que usé Bien. como excusa la pandemia. Bien. Y lo digo. Y lo decís. Y lo digo y No tengo problema en decirlo No tengo tampoco. problema. Y no lo pongo entre paréntesis, como el presidente de la República. Bueno, a ver, ¿qué era de Luqui? Estás perfecto. No, 23. perfecto, Y 23. no. Quedan 13 horas, 37 minutos. ¿O no? Y vos querías hablar Sí. 13 horas. No, 13 no, minutos. no. siguiendo, digamos, el toque del presidente. Sí, sí, la cuenta regresiva. Quedan más o menos 13 horas, 28, 27, 26. Tantos segundos. Tantos segundos. Bueno, se nos va el gobierno, ¿no? Que pocos pensaban que íbamos a llegar a este momento así, ¿no? Porque se hizo largo. Se hizo largo, ¿no? Se hizo largo. Y, digamos, nosotros, la verdad, hemos estado de para bien, ¿no? Porque Sí, claro. materia prima, estuvimos, o sea, pensando egoístamente, estuvimos bárbaros, pero acá yo quería mirar hoy en este último capítulo y último día, un poco como, o sea, una especie de legado del gobierno, muy resumidas cuentas, en tres aspectos principales, que bueno, que son el económico, el social, que siempre tienen puertas de vaivén, ¿no? O sea, nunca puede uno analizar estrictamente cuestiones económicas aisladas de la social, ni viceversa. Y también en el plano, yo qué sé, cómo llamarle, ético, de la decencia administrativa, pero claro, el presidente volvió al ritmo más o menos frenético, yéndose que el que tenía durante la campaña electoral, ¿no? Ustedes se acuerdan que andaba dejando tijeras mochas por ahí, pero bueno, ahora con un discurso distinto, digamos, en tono más descontracturado, más reflexivo y yo creo que acometiendo un panegírico de sí mismo, muy, muy importante, ¿no? Ahí tenemos un pequeño audio, Fede, de ayer mismo inaugurando obras en 33. En 33. ¿No? A ver. Aunque parezca de perogrullo, el orgullo de hacer las cosas bien es haber primero cumplido con la palabra dada en campaña electoral. Yo no sé si estos días ven que algún medio de prensa está haciendo un balance de lo que el gobierno cumplió en base a 140 medidas. Hay un enorme cumplimiento, paréntesis,
nunca pusimos nada de excusa, ni pandemia, ni sequía, ni de lo que le parezca, cierro paréntesis, y ese enorme cumplimiento de los compromisos hace que la persona que confió, te depositó su esperanza, le cumplimos. Bueno, a mí ya no me llama la atención, ¿no? Pero pongamos que siempre me dio curiosidad ese recurso retórico del presidente, muy buen comunicador, digámoslo, ¿no? Sí. Porque entre las cosas que Es su gran fuerte, me hay parece. que reconocerle, sí, tan es su gran fuerte, y empiezo por la fortaleza, que yo creo que salvó los enormes déficits que tuvo su gobierno a base de pico. Ujú. ¿Se acuerdan aquel que decía pico a pico y redondilla? Bueno, el presidente salvó a base de discursos y a base de comunicación política Ujú. buena parte de su gobierno. Y eso es una fortaleza enorme, que no tiene que ver exclusivamente con las loas que se ha hecho, y fundamentalmente se ha hecho esa loa desde la izquierda, desde el Frente Amplio, hablando de que el poder del equipo de comunicación del presidente con la flufa a la cabeza, o sea, nadie es infalible. Si la flufa hubiera sido tan bueno, debería haber sacado a Delgado presidente, ¿no? Que era su asesor, pero bueno, eso sabemos que no ocurrió. Entonces yo no lo veo en una, o sea, digamos, yo no, porque soy un burro, pero sería Gardel y Lepera si ensayaron una estrategia de comunicación para alguien que comunica tan bien como el presidente de la República, ¿no? Entonces, yo creo que acá más que la estrategia es la destreza comunicativa de un político como el que hoy se está yendo de la presidencia. Que cómo fue aprendiendo realmente, porque cuando una Enormemente. piensa cómo hablaba años Enormemente. atrás, el crecimiento fue brutal. Sí, claro, la Ni que campaña hablar. de 2014 fue clave, me parece, Enormemente. ¿no? En eso, ¿no? Y por eso digo, y no es poco salvar buena parte de los pantanos que deja su gestión, o intentar salvar a través del discurso, ¿no? Del tipo de discurso, de toda su postura personal, etcétera, etcétera. Pero decía que me llamaba la atención ese recurso retórico del presidente, antes de hacer esta digresión, porque dice que no habla exactamente de lo que empieza a hablar, ¿no? Y es un recurso teórico, digamos, muy usado, muy estudiado, de la retórica, donde, bueno, yo no quiero decir que Lucas es, o sea, yo nunca voy a decir que Lucas es una porquería, pero la digamos, Va, Lucas, hoy no es tu que, día. digamos que, digo, un mal ejemplo, Lucas, perdón. Entonces ese recurso, no voy a hablar de la pandemia. Ha pasado hablando el presidente de las excusas, siempre entre paréntesis, pero ha pasado hablando, como ha pasado hablando todos sus ministros y ministras y varios de los jerarcas del gobierno, ¿no? Pero bueno, acá hay una doble combinación, me parece, que hace el presidente con, digamos, frases muy gruesas como el orgullo de hacer las cosas bien, y yo me voy a parar un poquito en eso como para ver si todo es así, y el otro recurso que usó ayer, ustedes lo comentaban a las 11:30 de la noche, que es la gran operación de marketing de sacar ese documento de 150 páginas, que es una especie de, se puede vender como una rendición de cuentas, donde obviamente está el progreso manuscrito que puede haber tenido este gobierno según la propia visión del gobierno, ¿no? Bajo un concepto, el presidente arranca su periodo de gobierno, recordemos, en la Asamblea General, con el San Benito de la Libertad, muy acorde con los tiempos que corren y con las corrientes ideológicas a las que más o menos el presidente se afilia, más o menos liberales, más o menos de derecha. Con la ayuda de la pandemia y la estrategia que utilizó en la pandemia de la Sin duda. libertad responsable. Hay enormes distancias, obviamente, porque digo, no vamos a cometer, digamos, el brulote de decir que es lo mismo la libertad en los términos que lo usa la calle que lo usa Milei. De acuerdo, pero hay siempre toda una sintonía con los Insan, que por lo general están pensando los discursos y la batalla cultural de la derecha. Bueno, por eso le preguntamos, perdón, Luqui, No, a Tarso justamente cómo reapropiarse, porque en realidad
realidad la libertad no Totalmente. era un concepto de la derecha, ¿no? Exactamente. No, pensaba que tanto con este documento que se publica ayer, con estas inauguraciones que se realizan de un tiempo a esta parte, con esta convocatoria a todos los ministros que pasaron por el gobierno, hay como una intención y una gran capacidad de lograr estar instalado en la agenda, ¿no? De lograr que se hable de esto, una gran intención, de marcar de qué queremos que se hable. Sí, Claro. lo cual es un esfuerzo absolutamente vano y absolutamente vacuo. Porque esto no lo va a leer nadie, ya ocupó los titulares de la prensa y quedará para los anaqueles. Digamos, ese documento de 150 páginas, en realidad si el propio Lacalle no hace su síntesis política en sus discursos, como hablábamos de eso, yo creo que va a estar condenado a tener una repercusión en pequeños ambientes como los nuestros, ¿no? Dicho sea de paso, pero utilizando esa cosa de la libertad, o sea, el presidente, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que la izquierda se ha desapropiado de algo que era tan suyo como el concepto de libertad? Claro, un concepto de libertad muy distinto, ¿no? Porque Claro. esta, digamos, para llamarle gruesamente, esta derecha se apropia de ese concepto de libertad, pero lo hace desde una óptica muy peculiar, lo hace desde la óptica del individuo. El individuo primero. Es como si no viviéramos en sociedad, ¿no? Es como si no estuviéramos cada vez más interrelacionados, no estuviéramos cada vez más solos, pero cada vez más interrelacionados. Vaya si las malditas redes son una expresión de eso, ¿no? Pero entonces es siempre el individuo. El individuo sin cobertura, sin cápsula, ¿no? Que es de una falacia absoluta, porque digo, ¿cuánto hay que demostrar que ya cuando nacemos del vientre de nuestra madre ya somos seres sociales? O sea, ¿no? Cuando tenemos que padecerla o disfrutarla a nuestros padres, ya estamos ahí, ni hablar de hermano, cuñado, primo, y ahí podemos seguir extendiendo la lista de interdependencias que tenemos, sin las cuales realmente el concepto de libertad es una cáscara vacía. Y yo creo que ese concepto el que nos ha querido imponer el presidente desde el primer momento. ¿Tá? Y hay cosas que son, ¿cómo te puse? Absolutamente de perogrullo. Porque habría muchas preguntas para hacer al presidente en el concepto de libertad. ¿Qué libertad puede haber en medio de una creciente desigualdad? ¿Qué libertad individual en medio de una creciente desigualdad, digamos, por llamarle social, colectiva, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuánta libertad puede gozar aquel que tiene que dormir en la intemperie? No quiero seguir. Todo esto que decís vos lo ha dicho la calle en Argentina, por ejemplo. No ha dicho la calle en Argentina esto. Lo que ha dicho la calle en Argentina después, en un rebobine de ese discurso de la libertad, es apoyarse un poco más en el Estado. Sí. Él dice que si el Estado no hace calcito, no, pero él ha ido variando en la medida que, claro, me acuerdo claro su discurso cuando fue a inaugurar el centro cívico de Casaballe. Claro, estaba en el medio de Casaballe, no podía no hablar de la acción del Estado ahí porque sería absolutamente incongruente, ¿no? O sea, es una obra social del gobierno. Entonces, por eso digo, ese matiz, o sea, él nunca agarró la libertad, nunca nos habló en términos de igualdad. O sea, yo no escuché jamás la palabra igualdad al presidente. Tampoco escuché. Claro, creo que ahí hay una gran diferencia con el concepto de libertad y la izquierda. Que en la izquierda siempre estuvo profundamente ligado a eso. Pero por supuesto. Y acá cuando se escucha al presidente hablar de ciertas libertades, eso no está. Pero no está, por eso es un concepto totalmente chueco, ¿no? Es un concepto, es como si eso pudiera haber grados de libertad plena desde el punto de vista individual en medio de un desastre social, ¿no? No estoy hablando de que haya un desastre social, estoy hablando de que hay enorme cantidad de penurias sociales que limitan naturalmente y obviamente la libertad individual, ¿no? Sí, que necesitan la contención del Estado. Claro, necesitan contención del Estado, pero por eso, en eso da para debatir mucho sobre el concepto de esta libertad, igualdad, solidaridad. Bueno, la Revolución Francesa, antes el artiguismo retomaba mucho de eso. Bueno, Tarso nos llevó a la Revolución Francesa. Bueno, Tarso, gran, digo, entre paréntesis, la calle Dicit, una muy buena entrevista a Sarro. Saludos a Leo Sarro también. A Tarso Sarro, porque, digamos, para mi gusto es uno de los
principales intelectuales que tiene la izquierda a nivel latinoamericano, que además con mucho bagaje político, Sí, claro. de gestión política, que eso hace que sea una combinación muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo te decía que con esto de la libertad, claro, ¿qué pasa? Que la izquierda, socialismo real, todo, o sea, hubo un abuso del concepto de igualdad, muchas veces sacrificando a partir de ese concepto grados de libertad. Pará, ¿qué estás diciendo? Bueno. Entonces, digo, ha habido unos bandazos históricos, pero quiero decir hoy, por lo menos digo, en términos más contemporáneos, o sea, es bastante chabacano analizar la libertad a secas y desde el punto de vista individual, ¿no? Ni aún así creo que en muchos de los campos se ha avanzado en la libertad. Entonces, claro, es muy peligroso plantear como plantea la calle. La reforma de la seguridad social en términos de libertad en este documento que hace. La reforma de la seguridad en términos de libertad, claro, sí, yo tuve la libertad con la reforma de trabajar más años que esté jubilado, ¿no? Es maravilloso, incluso en la pandemia, ustedes se dan cuenta la famosa libertad responsable, ¿no? Si uno entra a ver algunas capas, digamos, un poco más complejas de la realidad de ese momento, esa libertad responsable se ejerce como discurso en medio de el mayor recorte social que se hizo durante este gobierno. Sí. Recorte social, pavada de recorte social, ¿no? Salarios, jubilaciones, que fue lo que permitió bajar el déficit. El único momento que el déficit fiscal estuvo bajo fue en las épocas de pandemia. El único año que era comprensible que no bajara. O sea, pero el año que vos tenías que como pasó en muchos países de la región y del mundo, que a su vez, o sea, metieron la maquinita de plata, generaron mayor déficit porque las necesidades eran tan urgentes, ¿no? No sabía si iba a haber un mañana. Entonces, ¿para qué querés quedar con la caja en cero si no sabés si hay mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo es de compleja la realidad en ese sentido, ¿no? Y en esto de pensar en libertad, pensar en qué pasó con la libertad de, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Porque mi cabeza fue para la educación, por ejemplo. ¿Qué pasó con la voz de los docentes? Pero los sindicatos en general, creo que si bien en algún momento decían, sí, nos reunimos, sí, nos escucharon, pero ¿qué era lo que se hacía con esa escucha? Yo creo que nada. O prácticamente nada, pero eso me hiciste acordar porque hay vuelvo a pivoteo entre conceptos somos más libres, según el gobierno, con el concepto de el orgullo de hacer bien las cosas que planteó la calle, y ahí planteó que una de los pilares de hacer bien las cosas de este gobierno estuvo en ser factor de unión, ¿no? Entonces ahí viene un poco más por el factor de unión lo que vos decís, que me parece que por digamos haber atentado contra las libertades, ¿está? Bueno, ¿qué pasa con la relación con los sindicatos, por ejemplo, no en ese marco? Pero es eso, o sea... Y en relación también con el Frente Amplio, justamente que a mi parecer pareció como que estuvieron en campaña constantemente dentro del gobierno ya, o sea, ya instalado el gobierno. O sea, ¿cuál fue el factor de unión que hubo con la persecución discursiva que hubo permanentemente con respecto a los trabajadores sindicalizados? Que fue enorme, ni hablar en la reforma de la seguridad social, en la reforma de transformación educativa. Bueno, es que creo que Pablo da Silveira fue el gran opositor a los sindicatos, ¿no? Pero claro, uno de los mayores combatientes, ¿no? de los sindicatos. El presidente también tuvo mucha gestualidad con respecto a esto, ¿no? Y después varios jerarcas del gobierno también, ¿no? Bueno, el sindicato, o sea, el FATPID. Por supuesto. Un montón de ambiente político. Sí, pensaba eso, sobre todo desde el Ejecutivo y desde los cargos más altos. Y desde senadores principalísimos. No, por eso digo que mi referencia a Pablo da Silveira era pensando sobre todo desde el Ejecutivo, ¿no? Muy distinto comportamiento. Yo creo que sí, como toda realidad es matizada, sí hubo mayores grados de libertad y bastante altos grados de libertad, por ejemplo, con respecto a los negocios. E incluso a los negocios turbios que ocurrieron en este gobierno. Gozaron de muy buena libertad, ¿no? Digamos, gozó de buena libertad también el Gran Capital,
Fue un gobierno hablando de esto, teníamos un audio ahí con respecto ¿podemos escuchar? Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días acerca de grabar el capital. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que nos van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Un último concepto que me parece que ha estado sobrevolando acá y ahora uno lo puede graficar, que es el día después y es la salida. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Qué sorpresa. Sorpresa. ¿Estaba acordado o fue el pulpo? Gracias, Sofía, te dice el presidente de la República en la pregunta que desencadena. ¿Cómo te puedo decir? Dijo gracias, Sofía, al semanario Brecha en aquel entonces. Sí, pero bueno, era Sofía. Hablando de la libertad, para mí la libertad es individual. No era del semanario, era individual. Es la periodista que estaba ahí y la gracia Sofía, la Sofía es su esposo. Vamos a decirle a la audiencia que no sabía, ¿no? Por eso pusimos ese audio. Pero tuvo la ventaja esa pregunta de desencadenar la frase que expresó buena parte de lo que ha sido la filosofía de este gobierno, que quedó inmortalizada, digamos, la frase de trabajar en favor de los maya oro, ¿no? Yo creo que ahí se logró. ¿Me pondré un poquito el aire, Lucas? Sí. Se logró. Era la cadena de empuje después de la pandemia, comentaba en esa conferencia de abril del 2020. Claro, era en el medio de la pandemia, ¿no? O sea, era mantener prendidos los motores de la economía. Siempre fue. Por más que se dijo que no, la dicotomía salud-economía estuvo presente en toda la desde un pandemia, principio. ¿no? Y también haber optado por mantener los motores de economía, dicho todo el panorama, también trajo consecuencias aparejadas en la salud, ¿no? Sí, o sea, claro. no nos olvidemos que no todo fue color de rosa en el manejo de la pandemia de este gobierno. El porcentaje de muertes que hubo en algún momento llegó a ser el famoso de los más blindemos altos abril a nivel mundial. El blindemos abril, a pedido del GACH, no. Después vino un blindemos mayo que tampoco ocurrió. La demora el de las GACH, vacunas. pensando justamente en la salud y no en la economía, ahí hubo contradicciones. O sea, realmente ganó joven mano de tijera y la ministra de Economía esa discusión y evidentemente la perdió el GACH, ¿no? La perdieron los científicos. Lo decíamos el otro día, están invitados a este gran consejo de ministros los integrantes del GACH, Radi, claro. Cohen y Paganini. Claro. Y yo comentaba el otro día, para mí es toda una elección ir o no ir a esa instancia, ¿no? Sí, estamos completamente. Sí, es toda una elección además de porque futuro. eso... Sí, como mensaje, como símbolo, como señal. Sí, porque eso es la despedida del gobierno, ¿no? ¿Querés ser parte de esa gran despedida? Sin duda. ¿O no? Sí, sin duda que es todo un tema delicado para los ex integrantes del GACH. Pero bueno, entonces yo digo, ser factor de unión. Vuelvo a las palabras de la calle como presentándose como el padre de la gran familia que es este Uruguay, ¿no? Ponía el ejemplo de combate a los sindicatos, y hay que poner el ejemplo también de varios episodios donde se socavaron instituciones importantes. O sea, se socavó la credibilidad de instituciones importantes. O sea, pensemos por un momento en lo que fue la Fiscalía. O sea, el combate que hubo, o sea, ¿no? De parte de las altas autoridades del Poder Ejecutivo y, por supuesto, de altas autoridades del partido de gobierno, la andanada que hubo con respecto a los fiscales y sus decisiones, ¿no? Pongamos el último ejemplo de la andanada de nada menos que del Ministerio de Economía con respecto a el Instituto Nacional de Estadísticas, vaca sagrada
Que sale el propio director a contestarle. De este ayer. país, claro, sale el propio director, pero institucionalmente el Ministerio de Economía cuestiona a un organismo que depende de la OPP, ¿tá? Por la metodología que usa en su última medición. Y al de Consejo pobreza Asesor Fiscal multimodal. que crea este gobierno. Anterior, 3-4 días antes, palo al Consejo Asesor, ¿no? Diciéndole la ministra de Economía al Consejo Asesor que se crea por la LUC, lo crea este gobierno, y lo nombra el Poder Ejecutivo, o sea, lo nombra este gobierno. La ministra se permite decirle que es necesario un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de la política económica. O sea, le está diciendo a los expertos, chiquilines, interpreten políticamente la realidad. O sea, es lo político por encima de lo jurídico o lo técnico. Lo técnico, claro. Sí. Todo O sea, lo que es tire abajo el relato de las maravilloso autoridades. cómo, la vuelta de carnero que ha hecho el gobierno, por lo menos en sus últimos días de gestión, con respecto a qué decías, Ali. No, que todo lo que tire abajo el relato de las autoridades es mal visto y es condenado. Pero vos fíjate, ahora, ¿qué credibilidad podemos tener en los datos del INE, de pobreza, de empleo, gravísimo. cuando el gobierno celebra haber creado 110.000 puestos de trabajo? O sea, ¿qué le está diciendo al INE? Che, me está jodiendo, en realidad no fueron 110, fueron 250, y me está jodiendo con la pobreza. En realidad la pobreza no es que la profundice, es que o sea, pone en duda al santo botón para ganar digamos, una batallita de opinión pública, la credibilidad de una institución, ¿no? El concepto del presidente, que también me encantó, es el de enorme cumplimiento, ¿no? Enorme. El presidente no dice, a un día de abandonar el gobierno, porque lo hizo ayer, que que tiene el orgullo de hacer las cosas bien y de que hubo un enorme cumplimiento de los compromisos de campaña, ¿no? Bueno, tuvimos la Trabal Muñe desparramando cada uno de los ahí con aquello del compromiso del país, pero otras cosas que no estaban en el compromiso del país y que van ocurriendo en la medida que aparecen problemas en el país y la gestión de gobierno los tiene que ir resolviendo, ¿no? Enormes cumplimientos de campaña. Hablábamos recién del Consejo Asesor Fiscal, ¿tá? Es ese Consejo Asesor Fiscal integrado por TENI que le enrostra al gobierno un incumplimiento muy serio, porque fue la bandera principal durante 2 o 3 años, los 2 o 3 años primero de este gobierno, fue la bandera en aras de la cual sacrificó gasto social durante la pandemia, que era el famoso déficit fiscal, es mantener las cuentas fiscales en orden y además abatir el déficit altísimo que había dejado, según estas autoridades, el gobierno frente amplista en 2019, ¿no? El Consejo Fiscal le dice que advierte un incumplimiento de las metas fiscales en 2004, advierte que el incumplimiento constituye una señal de preocupación, pero aparte no es la meta famosa incumplida del déficit fiscal, que apenas que querían 2.5 y están en 4, no. Es la deuda también. 10 puntos porcentuales. 10 puntos más. Y es el gasto, o sea, le está diciendo el Consejo Fiscal Asesor, en otras palabras, un lenguaje mucho más formal, mucho más, ¿cómo te puedo decir? Académico, le está diciendo, señora ministra, usted incurrió en un carnaval electoral. Claro, fue un carnaval electoral con fallo adverso del jurado, ¿no? Porque perdieron las elecciones, pero incurrieron en... Incluso alude a lo que se gastó en la pandemia, incluso también en la emergencia hídrica, ¿no? También... Pone como ejemplo eso. Pone como ejemplo eso, pero 2021 y 2023, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Y qué pasó en 2024 después? Claro, esta gente que fue elegida por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, le dice al Poder Ejecutivo, pero señores, ¿cómo se explica que ustedes me aumenten la deuda en el 2024 y me la aumenten cientos de millones de dólares cuando no hubo sequía, no hubo pandemia, no hubo nada? Entonces, agujeros negros tenemos
En conclusión, más deuda, más gasto, más déficit, es decir, más bombas de fragmentación para el gobierno que va a asumir mañana, cuyo primer año hay que ver cómo es realmente por los problemas de caja que va a encontrar. ¿Cómo va a ser esa ley de presupuesto, no? Va a ser, claro, bueno, pero la ley de presupuesto ni hablar, pero poner que la ley de presupuesto empieza a regir en el 2026, ¿no? Sí. Es un diseño de política económica para los próximos 5 años. Pero ¿qué vas a hacer ahora? Vos tenés tareas urgentes que te comprometiste a encarar. Claro. Con esta caja. O sea, ya hablábamos del ejemplo, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, que ya tiene comprometido cierto presupuesto también para este primer año de gobierno. Yo creo que el problema es bastante mayor. ¿Qué pasa con las empresas públicas también? Rodrigo Garim, aquí mismo, el futuro director de la OPP, también manifestaba cierta preocupación en lo que pasaba con ANCAP, lo que pasaba con OCE, ni que hablar. El panorama es bastante más complejo, yo creo, del que aparece, ¿no? Porque además, bueno, siguen saltando. Apareciendo claro, fantasma atrás de la puerta. Bueno, el tema lo del ferrocarril. El ferrocarril, 160 millones de dólares. Sale el ministro Falero a decir que no hay contrato. El ministro Falero y la empresa dice, y está documentado, que hubo 3 adendas donde el gobierno acuerda. La última fue, yo que sé, tengo anotado acá, pero fue recientemente. La tercera modificación del contrato, el 23 de enero del 2025, fue ahora. Entonces, ¿cómo no pensar que hay una razón de fondo para no pagar esto y que quede como parte del componente del déficit fiscal? Arreglate, gobierno, que venís con esto. Yo que sé, andá a negociar y ve cómo lo podés. Lo del puerto de Montevideo. Sí. Está la amenaza de un juicio de 600 y pico millones de dólares de Montecón, que fue la presa por práctica anticompetitiva. Se están rezongando por estar golpeando así. Perdón, pero lo que pasa es que me apasiono con los temas. Entonces, yo digo, enorme cumplimiento. O sea, realmente no, el presidente no. Orgullo de hacer bien las cosas, nos dice el presidente. Bueno, no quiero mencionar por tema de tiempo la otra bombita de tiempo de Arasati. Arasati, sí. Arasati. Que va a ser la mayor deuda. O sea, quiero decir, si efectivamente se hace, va a ser el mayor monto que el gobierno. Compromiso, sí. Bueno, que se paga en varios gobiernos, no solo en este, pero. En términos económicos. Claro. Y en términos ambientales. Por supuesto. Puede ser, digamos, una medida no tangible en lo inmediato, ¿no? Pero el presidente ahí nos dice ser un factor de unión. Y cuando en el tema de Arasati, ¿qué es lo que unió el presidente? ¿Qué es lo que unió? O sea, prácticamente la totalidad de la academia diciéndole esto es muy malo ambientalmente, esto es un desastre desde el punto de vista. Bueno, ahí generó una unión. No, bueno, una unión sí, claro, lo unió a toda la academia, eso es cierto, sí. Toda la academia, organizaciones sociales, productores. Oposición. Está. Es que salvo Ruibal y el gobierno, nadie más respaldó. Pero nadie. ¿Y ahí cómo unió el presidente el saber de la academia con los intereses empresariales? Evidentemente que no unió, eligió. ¿Qué eligió? La libertad empresarial. Y, no sé, el empecinamiento en un proyecto que tenía que hacerse porque era parte de su legado, supuestamente para solucionar el suministro a un área metropolitana que no lo soluciona porque permite el abastecimiento de la tercera parte. Bueno, tengo acá toda la cuestión de los cuestionamientos académicos y son absolutamente contundentes, ¿no? El orgullo de hacer bien las cosas. No quiero hablar del tema porque habría mucho para hablar del tema del Ministerio del Interior, ¿no? Muchísimo hablar del Ministerio del Interior, de las 3 estrategias del Ministerio del Interior en función de cada uno de los ministros, ¿no? Digamos, del carnaval de conducción política que fue eso. Recordemos mínimamente, hay un dato que es un botrón de muestra, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, por allá, por 2022, 2023, no me acuerdo cuándo era eso, se prendía fuego el barrio Peñarol desde el punto de vista de la seguridad? Sí, y que el ministro Heber se fue a comer a Positos.
que fue a Sí. recorrer el Che Piñeiro. El Che Piñeiro. Y fue a ver a Javier García a la y casa. fue a Javier, al ministro de la casa, mientras realmente Se comió un el barrio fainadera, Peñarol ¿no? se prendía Sí. fuego, ¿no? Él recorrió Punta Carretas, ¿saben Sí, cómo sí. estaba la seguridad? Bueno, nada, el periodo de mayor homicidio en la historia del país, récord, termina este gobierno, uno de los récords. Después tenemos al ministro Martinelli, digamos, con una especie de final de ciclo, combatiendo los tuits del nuevo ministro que va a entrar, los conceptos, o sea, a mí realmente hay cosas que son bastante penosas. Termina el periodo con una encuesta que hace el propio ministerio que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De victimización. Diciendo, claro, no, que la mayoría de la población cree que la delincuencia aumentó. Claro. Entonces, nos hace el presidente el discurso del orgullo de hacer las cosas bien, y nos habla en 150 páginas de que hoy somos más libres, cuando tenemos estos datos duros y puros de la realidad, donde la gente está sintiendo esto, o sea, no hay Donde hay un mucho incremento trato, de ¿no? niños baleados, o sea, niños, algo que era impensado. Sí, yo decía hoy que hubo, es cierto, una apuesta muy fuerte a la libertad de los negocios, a la libertad empresarial, y la tuvimos bien claramente otra perlita de herencia, ¿no? Para el gobierno, otro legado, digamos, con los cuantiosos beneficios del gobierno a los canales, a los grandes canales de televisión, ¿no? Fibra óptica, subvenciones en Antel, etcétera, etcétera, que ya no, ni nos sacó. No, tampoco. Le sacó el monopolio a Antel. Bueno, por eso, sacó el monopolio de la fibra óptica. Sí. ¿No? Con, digamos, artilugios, y después después hace una reglamentación de la ley de medios que contradice Contradice lo que se había votado. propios artículos de la ley, ¿no? Bueno, y lo último, muy rápido, a mí me parece que ha sido un tema central de este gobierno. Está subvalorado como, digamos, causa de la derrota de Delgado. Para mí ha ocupado un lugar importante en esa causa, que es cómo se ha comportado el gobierno desde el punto de vista ético, de la decencia administrativa y de lo que hoy se le llama piadosamente y me parece que inadecuadamente transparencia, ¿no? Un datito que el otro día yo no recordaba, que lo presentó el Observador, que dice que en noviembre de 2023, o sea, hay datos que valen ya por sí solos y explican todo. El gabinete conformado por Lacalle tenía solo 4 ministros que permanecían en su cargo. Claro. Pablo O sea, Silveira, Susana Arbeleche, Javier García, y me está faltando uno. Buah, memoria de elefante. Yo no sé quién era. El otro no sería Irene Moreira, hasta 2023. Noviembre de 2023, ¿no? No, noviembre de 2023. ¿Ya había renunciado? Irene Moreira, no me acuerdo, capaz que no me acuerdo, está. Pero, o sea, solo 4 de Bueno, de Mieres. 13. Bien. Solo 4. Los más fieles, ¿no? Los más fieles, sí, efectivamente. Y agregaba la nota del Observador, la mayoría de los movimientos a nivel ministerial fue por escándalos relacionados a casos judiciales y corrupción. O sea, dimensionemos, te estamos hablando de hace 1 año y medio ya atrás, que el gobierno solo le quedaban 4 ministros. Hemos, aparte, sobreabundado, ya no vale la pena, pero algunos casos, digamos, rozaban el jopo del presidente, ¿no? O sea, sin ir más lejos, el caso Astesiano. Caso Astesiano. El presidente directísimamente involucrado, el presidente sabía quién era, no sabía que tenía antecedentes, de 80 anotaciones, estaba riñón, o sea, y ahí vimos, gracias a ese caso, digamos, todo el resto de la penosa politización de la justicia con la fiscal, la ex fiscal Fossati, a la cabeza, ¿no? De todo eso, pero también en el caso Marcet, al presidente, digamos, donde hubo una coordinación, le despeinó el jopo, ¿no? Sí, donde hubo una coordinación directamente para mentir al Parlamento, por ejemplo, también. Para mentir al Parlamento y para la destrucción de documentos. También. Las dos cosas. Aquella famosa reunión en el piso 11 con el publicista de la FLUF, a la cabeza, ¿está?
donde el Donde pasó a presidente saludar. pasa a saludar, pero hemos contado acá con pelos y señales algunos de los detalles que a mí por lo menos me ha llevado a pensar que el presidente no podía no estar al tanto Sí, de enterado. que el objetivo de esa reunión era destruir Y así obstaculizar a la documentación, justicia. ¿tá? Y cuando se Sobre conoce todo todo chats, esto, y cuando WhatsApp. se conoce todo esto, se espera que llegue el presidente a dar declaraciones. Nadie Claro. salía a hablar Estaba en Estados Unidos hasta que no llegara el y presidente. vuelve, y ahí es que finalmente termina. Descabeza a 4 jerarcas. Exactamente. A cuatro jerarcas. O sea, y lo lindo de aquella. Y por eso, como vamos, espero que extrañemos eso, ¿no? Espero extrañar esos Sí, momentos, sí, ¿no? está Hasta hoy nos seguimos sin enterar a causa de qué renunciaron. O se les pidió la renuncia de estos ministros, Claro. ¿se acuerdan, no? No. Quizá haya sido por orgullo de saber bien las cosas. Dejo para otro capítulo cuestiones muy menores, como, digamos, los cientos de episodios de clientelismo, ¿no? Que también me parece que, yo qué sé, bueno, que algunos odian, Salto Grande. digan, Salto Grande hace, podemos seguir. Que yo creo que hablando de los 40 años de democracia que se cumplen mañana y todo eso, le han hecho un muy flaco favor a la República y, digamos, al contenido de lo que entendemos por democracia, ¿no? Muchas gracias, Turco. No, por favor, gracias a ustedes A ver. y a la audiencia. Gracias, Sofía. Nada que perder. Todo por informar. ¿Qué pasa?